Buenos días, hermanos. Bueno, como ya anunció Eric, hoy finaliza un periodo de clases. Entonces hoy estamos teniendo la última lección del curso del fruto del Espíritu Santo, la lección número 3. Siempre es algo similar, o me sucedió algo similar con la experiencia anterior. Cuando va a iniciar el curso, uno, híjole, 13 semanas, ¿cómo voy a hablar tanto? ¿Dónde va a tener tanto material? Y cuando llega la última, uno se da cuenta de un montón de cosas que han quedado por fuera. Entonces espero que ustedes también hayan aprendido mucho, que hayan disfrutado y que hayan sido retados en sus vidas. En lo personal ha sido mi caso. Y bueno, por lo general acostumbro un resumen breve de la lección anterior, pero hoy no, porque el tema fue de las emociones y me di cuenta más bien que había dejado algo fuera. Un punto breve pero importante. Porque es importante saber que nosotros podemos tener un control sobre nuestras emociones, es decir, que las emociones no nos gobiernan a nosotros. ¿Por qué es esto importante? Bueno, hermanos, es importante porque así nosotros podemos discernir cómo la palabra nos enseña a nosotros que debemos manejarlas, y además nos indica que muchas veces los problemas que puedan haber en el control de las mismas tienen un fondo más espiritual que médico. No estoy negando y no estoy diciendo eso, que no se entienda que puede haber situaciones médicas o repercusiones médicas, porque de hecho vimos que nuestro cuerpo resiente o se ve afectado según las emociones que nosotros expresemos. Pero ¿qué es lo que sucede en la actualidad? Muchas veces para, no sé, problemas de estrés, de ira, el estrés que puede ser realmente un afán, simplemente una desconfianza en Dios, un medicamento, drogas, ¿verdad? Tómese esta pastilla, y generar dependencias en medicamentos simplemente por un problema que puede ver más de fondo en cómo nosotros estamos llevando nuestra vida espiritual, y antes que recurrir simplemente a terapias con psicólogos, etcétera. Entonces, hermanos, que recordemos eso, que es importante. Vimos que sí podemos tener un control sobre las mismas. No estoy negando que en ocasiones será necesario, pero que no compremos lo que el mundo nos quiere vender, que para todo pues tiene que haber una terapia, que para todo tiene que haber ahí simplemente que con una pastilla se nos va a resolver el problema. Ahora la pregunta que viene es, ya que hemos estudiado cada una de las virtudes que se nos lista en Gálatas, ¿cuál es nuestra reacción y cuál es nuestra actitud ante las mismas? Cada persona con honestidad puede decir, no, es que yo no cumplo con cada una de ellas como quisiera. Y eso está bien. Yo creo que quien dijera que está al 100% en cada una, pues estaría mintiendo. Pero viene la otra parte, ¿cuál es nuestra actitud? Simplemente vamos a decir, pues es que nadie puede estar bien con todas, y resignarse a esa realidad. ¿O ha procurado usted entonces crecer en esas virtudes que sabe que falta porque realmente se exhiban como debieran? ¿Cuál ha sido nuestra actitud ahora que ya hemos terminado? Simplemente hemos estado haciendo como un check en cada una. Pues paciencia, no tan bien, en paz, estoy bien, y terminar así estas semanas y ya. No, hermanos, ese no era el objetivo, que simplemente tengamos una lista de sí, no, y como que la vida continúa y nada ha pasado. Y la otra pregunta, entonces, si hemos visto esa necesidad que tenemos de crecer, es que ¿cómo puedo hacer entonces para crecer en esas virtudes? ¿Cómo puedo hacer para que cada vez Cristo sea formado en mí? Y esto va de la mano con lo que nosotros vimos en nuestra segunda lección: una vida de devoción a Dios, una vida piadosa, una vida fructífera, va de la mano de nuestra devoción a Dios. Y les voy a recordar entonces, antes, me adelanté, porque es importante, o sea, tenemos una vida piadosa que debemos seguir,
Y lo primero que debemos entender entonces es que nosotros estamos equipados para esa vida piadosa. No hay ningún creyente que no tenga esto. ¿Qué es lo que todo creyente tiene cuando ha nacido de nuevo? Pues tiene un nuevo corazón. Y veamos qué nos dice ese pasaje conocido de Ezequiel con respecto a ese nuevo corazón. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26, 27. Dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. También el Señor mismo nos ha puesto en nosotros un temor por Él. Busquemos Jeremías capítulo 32. Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 39. Jeremías 32, 39. Y dice: y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. No solamente un temor, también ha derramado su amor en nuestros corazones. Eso es Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, 5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En fin, un nuevo corazón, nos ha impartido ese temor y nos ha sido derramado ese amor. Y en resumen, ¿por qué es que nosotros hablamos del fruto del Espíritu Santo? Es porque el Espíritu Santo mora en cada creyente y tenemos esa promesa ciertísima, que es las arras de nuestra herencia. Entonces, cada uno de nosotros está equipado para tener una vida de devoción. No obstante, nosotros somos responsables. Y recordemos ahora sí aquella figurita de los elementos de la devoción. Tenemos que como base están el temor de Dios y el amor de Dios, que nosotros podemos considerar. Y en la cumbre está la sed de Dios. Cada uno de ellos debe crecer de la misma manera. Pero estos son los tres elementos que identificamos en su momento. Y nosotros debemos procurar crecer en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio. Si nosotros enfocamos sobremanera el temor a Dios o el temor de Dios, puede que tengamos una visión distorsionada o una relación lejana, como Dios está allá, yo estoy aquí y Él no se relaciona conmigo, y eso no está bien. De la misma manera pasa si se enfoca demasiado el amor de Dios, como es quizás la tendencia en estos días. Dios me ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Y qué fomenta esto? Una vida permisiva, una vida indulgente con el pecado, y que se olvida que también este es un Dios temible que debe ser reverenciado. Cualquiera de los extremos no es saludable. Debemos fomentar cada uno, pero también recordamos que como nuestra responsabilidad, al final de cuentas, este querer y este hacer vendrá de parte de Dios, como lo dice Filipenses, pero tenemos los medios para hacerlo. ¿Y qué medios tenemos? Tenemos en primer lugar, hermanos, la oración, que oremos por un crecimiento. También tenemos la palabra de Dios para que meditemos en ella. Tenemos
la adoración a Dios y finalmente la comunión con Él, una comunión con Él. Entonces, veamos estos medios. En primer lugar, una oración o orar por el crecimiento. Nosotros vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento, aunque los santos del Antiguo Testamento no tenían el Espíritu Santo como nosotros, ahora gozamos de ese privilegio. Ellos reconocían esa necesidad para que Dios los hiciera abundar aún más en ese temor a Él y en amarlo. Y lo mismo leemos también en el Nuevo Testamento. Busquemos, por ejemplo, Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, versículo 11. Y dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Enséñame, Jehová, y afirma mi corazón, ¿para qué? Para que lo tema. Debemos orar entonces para que el Señor ponga en nosotros ese temor por Él, ese amor hacia Él, pero sobre todo recordemos que nos estamos refiriendo a que entendamos el amor de Dios hacia nosotros. Pero también no se trata solamente de orar por nuestras propias vidas, también nosotros vemos que debemos orar los unos por los otros para que este crecimiento también se dé en las vidas de los demás hermanos. Es una oración constante de Pablo, por lo general cuando inicia sus cartas. Busquemos, por ejemplo, Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 14, Efesios 3:14, y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. También tenemos Filipenses, unas páginas más adelante, Filipenses 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. También tenemos Colosenses, capítulo 1, versículo 9 también. Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Entonces, debemos orar de esta manera, por nosotros y por los demás. ¿Y por qué traigo este punto de que debemos orar por los demás? Porque es un reflejo del amor que debemos tener los unos para los otros. Hermanos, oramos nosotros así. Y yo sé que a veces tenemos peticiones, ¿verdad?, de salvación, por trabajo, por salud. Pero debemos orar para que también abundemos aún más y más en amor y en conocimiento, en longanimidad, en paz, paciencia, en cada una de ellas. Eso refleja que realmente estamos ocupándonos en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque, volviendo en esta clase que es a modo de cierre, cuando estudiamos la humildad, ¿recuerdan cuál era una de las maneras para nosotros ejercitarnos en la humildad? Era reconociendo las evidencias de gracia en las vidas de las personas, en cómo ha crecido. Pero aún usted ya ha reconocido, ese hermano, cómo ha crecido en tal área de su vida, se demuestra su madurez, pues ore para que siga abundando aún más y más entonces. Pero primero hay que reconocerla y luego orar por ella. Porque es lo que dice Pablo, que abunden aún más y más. Él decía, su gentileza es conocida, o en todo lado oigo hablar de vuestro amor. Pero él ora para que abunden más. Que entonces, que no perdamos este punto de vista, pero volviendo a nuestra vida de devoción. Si realmente estamos comprometidos con una vida de devoción a Dios, nuestras oraciones lo reflejarán. Nuestra vida de oración lo va a reflejar. No queda de otra. Usted no puede pretender que haya una vida de devoción si no está orando. Eso no está separado. No hay una separación entre ambas cosas. Pero tenemos otros medios y tenemos también la meditación en la palabra de Dios. La meditación en la palabra. Y esto es escucharla cuando estamos acá, o en general cuando escuchamos sermones, cuando la leemos, cuando la estudiamos, cuando la memorizamos y cuando meditamos en ella. Son estos 5 puntos claves: escuchar la palabra, leerla, estudiarla, memorizarla y meditarla. Y volviendo entonces a las áreas de la devoción, hay pasajes, aunque en general toda la Biblia nos instruye a nosotros en el temor de Dios, en entender el amor de Dios y en que nosotros tengamos un deseo por Él. Ciertamente hay pasajes que de forma particular nos ayudan para que nosotros podamos estudiar, meditar, memorizar sobre ellas. Y estos son ejemplos que vienen, o son pasajes a modo de ejemplo. Quizás ustedes pueden pensar en otros que les son más útiles en su vida, pero podemos pensar en Éxodo 33 y 34, cuando Dios promete su presencia a Moisés. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés al final? ¿Quiere usted comprender el temor de Dios? Pues lea un pasaje como Éxodo 33, o un pasaje como Salmo 139, sobre la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Reconociendo que su vida está delante de Dios. O, ahí puse Isaías 4, pero debería ser Isaías 6, sobre la santidad de Dios. Y también, de nuevo, ¿cuál fue la reacción de Isaías? O Isaías 40, la grandeza de Dios. ¿Qué vienen a hacer las naciones en la palma de su mano? Si fue el mismo Dios que formó los cielos y la tierra con ella. Son pasajes que están ahí para ilustrarnos, o podemos pensar en Apocalipsis 1 o Apocalipsis 5, cuando las multitudes y los ancianos están cantando a Dios. O porque nadie se había hallado digno de abrir el rollo, pero apareció Cristo, el Cordero. En general, son pasajes, de nuevo, que nos pueden ayudar a cada una de ellas. Lo mismo podemos decir con el amor de Dios. ¿Cómo podemos nosotros comprender el amor de Dios?
pasajes como Isaías 53 acerca de Cristo y su expiación por nuestro pecado, cómo serían los sufrimientos del siervo. Podemos pensar en Romanos 5, del 6 al 11, que aún siendo enemigos de la cruz, de Dios, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4, 9 al 11, no que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Pasajes que nos ayudan a comprender, y de nuevo ustedes pueden pensar en otros. Pero si usted quiere reflexionar, estudiar sobre una de esas áreas, entonces lo mejor es acudir a alguno de estos pasajes. También con respecto a la sed de Dios, busquemos, por ejemplo, Salmo 16. Salmo 16, 1 y 2. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Puede usted decir eso? Tal vez en un momento diga, yo no puedo decir, o no me identifico plenamente con esas palabras del salmista, pero medite y estúdielas y ore por ello. Porque no es una receta, hermanos. Podemos seguir sacando pasajes, ir a una concordancia y seguir y tener todos los pasajes, pero leerlos como tales, esos textos, no van a hacer que temamos a Dios, que comprendamos el amor de Dios por sí solo. Usted puede pasar por un pasaje y todos nos identificamos con eso, que lo leemos varias veces y nada pasa. Entonces, de nuevo, no es una receta, no es simplemente leer el pasaje como si tuviera ese efecto, ¿verdad?, mágico de cumplido con una asignación. Pero también la oración es como orar sin meditar. ¿Cómo vamos a meditar en la palabra si tampoco oramos por ella? Señor, voy a estudiar sobre, o quiero meditar en tu temor, o quiero tener ese anhelo, como decía el salmista en el Salmo 63, que como el ciervo brama por las aguas en el desierto, quiero tener ese anhelo por ti. Pues lea el pasaje, pero también ore para que tenga ese anhelo. Y coincidentemente esta semana mis lecturas estuvieron en el libro de Proverbios. Y Proverbios es un libro particular, a muchos les gusta, a mí en general me gusta leer Proverbios, pero hay que reconocer que como a partir del 17, 18 en adelante, a veces no es tan sencillo bosquejarlo, incluso ya un poco antes cuesta, ¿verdad? Porque son muchos contrastes, pero como que tal vez sacar un tema principal, ¿no? Porque en un momento está hablando de los chismosos, luego del perezoso, luego del necio, luego de la mala mujer, y uno aquí como estando, a todos les está dando, ¿verdad? Y uno no ve como un patrón, o quizás el patrón es, ¿verdad?, esa serie de comparaciones. Pero leyendo Proverbios, caí en cuenta que uno podría, obviamente es un estudio que está como incipiente, pero podría uno ver que es un gran contraste entre esa vida que es fructífera y la vida del pecador. Y solo vamos a ver unos pasajes al inicio para que se den esa idea de, cuando yo estaba leyendo, claramente como no he metido más por mi papel de impartir el curso, pero cuando estaba leyendo yo, mira, esto es fruto del Espíritu, fruto del Espíritu, fruto del Espíritu, a cada nada. Entonces, que abramos el libro de Proverbios, vamos a ver unos cuantos pasajes. ¿Quiere usted aprender más sobre el fruto del Espíritu Santo? Yo había dado una lista de pasajes al inicio, pero no había considerado el libro de Proverbios como tal, en su plenitud. Yo creo que sería un estudio al cual invitaría a cada uno para que lo hiciera. Entonces consideremos, por ejemplo, lo que dijimos sobre el dominio propio. ¿Qué abarcamos dentro del estudio del dominio propio? Recuerdan que había que tener un sano juicio, un entendimiento adecuado para poder discernir en cómo actuar, para saber refrenarnos y controlarnos. ¿Cómo inician los proverbios?
Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quiere tener usted un sano juicio? Juzgar correctamente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y va a ser una constante. Podemos leer Proverbios 4:23 también. Porque ¿cómo vamos a tener nosotros esta pureza en nuestro juicio si estamos contaminando nuestra mente? Recordamos la importancia de guardar nuestros pensamientos, pues también esto va a ser tocado. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Nuestras conversaciones nos pueden contaminar, y si nos juntamos con quienes hablan lo malo, pues de eso nos llenaremos. Y tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Ese canto que le enseñamos a los niños, cuidado mis ojitos, cuidado mi boquita, mis pies, eso no es solo para ellos. Queremos juzgar correctamente, debemos guardar también nuestros pensamientos, lo que hablamos y dónde andamos. El llamado a la pureza sexual, hermanos, es claro, ¿verdad? En todo lado, aléjate de la mujer malvada. Hijo, no te juntes no prestes atención, porque ella con su boca, ¿verdad? Su lengua como miel, como dice el Proverbio capítulo 5, versículo 1. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Y hay muchos más pasajes, ¿verdad?, que sabemos que va a declarar esta situación. Aquella mujer que sale al encuentro de un joven que lo engaña con sus palabras, el marido no está, ya he pagado mis votos, es decir, estoy bien con Dios, y lo invita, y es como el pájaro que atenta contra su vida y va a la jaula para ser atravesado por la flecha. Que hablamos de la pereza, bueno, podemos recordar el pasaje, ¿verdad? Mira las hormigas cómo trabajan, pero no solamente ese. Leamos también el 10:27, Proverbios 10:27. Era uno antes, 10:26. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Y me mandaron al vago. 15:19. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. También podemos hablar de la humildad a lo largo de Proverbios. ¿Y dónde lo vamos a notar? Recordemos que la humildad también se demostraba en aquel que recibe la instrucción, alguien que puede ser instruido. Y constantemente en estos llamados de hijo mío, recibe la instrucción, se entiende que es alguien con un carácter humilde, porque el orgulloso no recibe corrección ni enseñanza. Usted no tiene a mí nada que enseñarme, pero el humilde la recibe. Y ese es el llamado, hijo mío, recibe la instrucción. Es una constante de humildad, también de paz y paciencia. Leamos en este caso el
15:18, Proverbios 15:18. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y aquí vemos los dos combinados. No solamente recordemos que debemos promover la paz, sino que también debemos ser tardos para airarnos. Paz y paciencia. Y también son incontables los versículos. Veamos Proverbios 3:27. Con respecto a la benignidad y bondad. Con respecto a la benignidad y bondad. No te niegues, Proverbios 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Nos recuerdan mucho las palabras de Santiago, pero aquí las tenemos también ya en Proverbios. También, con respecto a la fidelidad, ¿qué aspecto hablamos nosotros de la fidelidad dentro de lo mucho que recalcamos? Nuestro hablar, ¿verdad? Nuestro hablar. Y que para que seamos personas de confianza, que puedan confiar en nosotros, nosotros debemos mantener nuestra palabra, lo que decimos. Y a veces, muchas veces, aunque sea en perjuicio de nosotros. Por ejemplo, el capítulo 6 de Proverbios inicia de esa manera. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo, ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. Es importante, vea la advertencia que le da, vea lo que usted está haciendo cuando da su palabra. Y podemos seguir con el amor, con el gozo, con cada virtud. Y esto es solamente un ejemplo. ¿Y esto cómo fue, hermanos? Como les decía esta semana leyendo Proverbios. Ahora, no les estoy diciendo que tengan que ahora ver en cada pasaje lo del fruto del Espíritu. Espero que cada uno tenga sus estudios personales de otros temas, pero en general debemos meditar en la palabra de Dios. Si no lo estamos haciendo, de nuevo no podemos pretender que estamos teniendo una vida de devoción si no nos estamos sumergiendo en ella. Asimismo está la adoración a Dios. Y con esto nos referimos a que nosotros atribuyamos y demos la gloria de vida al nombre de Jehová. Como decíamos, ¿qué sucede cuando las personas veían la majestad de Dios? Caían como muertos, se arrodillaban. Entonces, el autor del libro que tomamos como base, él dice que él en sus tiempos de devoción se arrodilla cuando está meditando en los atributos de Dios. Sabemos, hermanos, que el arrodillarse, ese aspecto físico de arrodillarse, de nada vale si nuestro corazón sigue siendo orgulloso ante Dios. Usted se puede arrodillar, pero seguir siendo altivo y orgulloso. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿qué refleja en nuestras vidas esta dificultad que a veces tenemos para arrodillarnos? De nuevo, es un acto no necesariamente público, me estoy refiriendo a en nuestras devociones privadas, ¿verdad? Si nos arrodillamos o no. Él lo aconseja, yo lo podría aconsejar, no estoy diciendo que sea siempre posible, que deba ser en todo momento. Pero recordemos que habrá un día, hermanos, que en efecto toda rodilla se doblará ante el Señor Jesucristo. Y es mejor hacerlo en esta vida, con gozo, que para juicio en el día final. Yo creo que sí,
La meditación en los atributos de Dios debería llevarnos a nosotros a postrarnos en su presencia, a postrarnos en su presencia. Y esto con respecto a la adoración, ¿verdad? En nuestras vidas devocionales, nos estamos tocando a nivel corporativo como cuerpo, pero el punto también, nada más para recordarlo, muchos están acá, que están en este servicio de adoración, pero no están adorando. Están, pero no están. Y nosotros ya hace unos meses tuvimos una serie de enseñanzas sobre ello, ¿verdad? Sobre aspectos de liturgia, de los cantos y todos, pero vimos que no es necesario, ¿verdad?, para la adoración a Dios el que se use ciertos instrumentos o no. ¿Está usted adorando también, aprovechando los cultos para adorar a Dios, o está pasando por ellos simplemente? Llegaron los cantos, empieza el sermón y ya luego me voy. Todo esto nos tiene que llevar entonces a que realmente tengamos una relación personal de comunión con Dios. Y ese es el propósito principal de esos tiempos que llamamos devocionales o esos momentos a solas, de fomentar esta relación. Hermanos, nosotros estamos hablando a Dios en la oración y estamos escuchándolo a Él cuando estamos leyendo su palabra. Es una conversación. Pero de nuevo, no hay un orden particular, no es una receta, no es que tiene que levantarse a tal hora, que tiene que iniciar estrictamente con este pasaje o tiene que orar con estas palabras. Habrá diferencias, habrán personas que primero hacen una breve oración, leen la palabra y después de haber leído, oran con respecto a lo que ya leyeron. Otros tendrán momentos intercalados, oran, leen una porción, vuelven a orar, leen otra porción. La cuestión es, tenemos nosotros esa práctica sostenida y concreta, porque es un esfuerzo que puede variar en cada uno, pero que indudablemente debe tener lo que mencionamos: oración, meditación y adoración. No podemos tener esa relación personal con Dios si nosotros no nos estamos esforzando para que exista. ¿Cómo saber entonces si estamos creciendo? ¿Cómo saberlo? Responder a esa pregunta es hacerse otras dos. ¿Cómo sabe usted que está creciendo? Bueno, yo le pregunto, ¿está obedeciendo los mandamientos de Dios? ¿Está aborreciendo lo malo? ¿Y por qué esas preguntas? ¿Por qué? Porque tanto la persona que teme a Dios como la persona que comprende el amor de Dios va a ser una persona que guardará los mandamientos de Dios y que huirá de todo lo malo. Hay varios pasajes, pero que leamos dos. Deuteronomio capítulo 6. Sabemos que lo que viene adelante es el gran mandamiento, pero veamos las palabras que lo anteceden. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1. Y dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. No se engañe. Usted piensa que teme a Jehová, está guardando sus mandamientos. Con respecto al amor, veamos Romanos 12:9. Romanos 12:9.
dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Qué es lo que le sigue a un amor sin fingimiento? El aborrecer lo malo. ¿Y cómo había iniciado Pablo este capítulo 12 de Romanos? ¿A qué apelaba a él? A las misericordias de Dios. Si entiende usted en este culto racional, en la renovación de su entendimiento, cuáles son las misericordias de Dios, usted aborrecería lo malo. O por el contrario, seguimos en ese coqueteo con el pecado. Solo un poquito. No, hermanos, si estamos creciendo, ese aborrecimiento por lo malo, por dejar el camino perverso, se intensificará, así como también irá de la mano en que guardemos los mandamientos de Dios. Es engañarse pensar que usted puede a la vez guardar los mandamientos de Dios y pecar, como diciendo que está compensando. No crea esa mentira. Y todo esto, hermanos, del fruto, recordamos que lo podemos condensar en uno solo, y era el amor. Era el amor, lo habíamos dicho al inicio. Entonces, no importa la excelencia de los dones, de sus talentos, cuán benevolente o generoso usted pueda ser, sin amor, de nada le vale. El que usted esté haciendo buenas obras hacia las personas, sin amor, es hipocresía. Y solamente el amor nos llevará para que nosotros podamos soportarnos los unos a los otros, para que seamos humildes entre nosotros, para que seamos pacientes, para refrenarnos antes de decir una palabra hiriente. Por amor yo no lo haré. Entonces, hermanos, con esto concluye el curso del fruto del Espíritu Santo. Espero que haya sido de edificación para sus vidas, y si hay preguntas, pues es el momento de hacerlo a modo de cierre o comentarios. Me vengo acordando que no incluí la diapositiva, me gustaba, con la bibliografía. Entonces, cuando les llegue el material escrito, ahí lo tendrán, pero principalmente son un libro de Jerry Bridges llamado Una vida fructífera, una vida, el fruto del Espíritu, por parte de Sanderson, que no estoy recordando el nombre del libro de una mujer que utilicé, y los sermones de Jonathan Edwards. Y con respecto a los sermones de Edwards, de la caridad y sus frutos, o el amor y sus frutos, sé que aquí hay varias personas que pues dominan el inglés, y yo sé que la traducción es un trabajo que lleva mucho tiempo. Personalmente, las pocas veces que lo he hecho, demanda mucho tiempo. Pero saben que tengo una versión que es más compacta, que no son todos los sermones en su extensión, que si al menos ese material lo pudiéramos poner disponible en español a algunas personas que quisieran, pues sería una buena obra hacia los demás hermanos para que se vieran beneficiados de la misma. Entonces les dejo esa inquietud, porque fue un material realmente bueno y que fue de gran ayuda.